Hola, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta nuestra sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Les quiero presentar a mi mesa directiva. A mi mano izquierda está la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, que es vicepresidente. Tengo también a la doctora Beatriz Flores Mesa, que funge como secretaria, y a la doctora Liliana Elizabeth Sandoval Cruz, que está como tesorera. A continuación vamos a hacer lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Buenas noches a todos. Iniciamos. Acta de la sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello AC, 9 de junio del 2026. Ciudad de México, a 9 de junio del 2026, mediante la sesión híbrida y convocados los asociados a efectos de celebrar la sesión ordinaria académica de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, salón de usos múltiples del SMOR, así como vía remota mediante plataforma Zoom. Legalmente instalada, la Asamblea con fundamento en lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y por lo tanto válidos de acuerdos que en ella se tomen, declarándose con legal, con los socios presentes con un total de 173 teleasistentes y 29 presenciales, iniciando las 19:10. La doctora Beatriz Flores inicia la gestión llamando a la segunda convocatoria a los asociados y da la bienvenida a todos los asistentes conectados. Presente en la mesa directiva de la gestión 2026-2027, presidida por el doctor Guillermo Piña Uribe, vicepresidenta, doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, secretaria, doctora Beatriz Flores Mesa y tesorera, doctora Liliana Elizabeth Sandoval Cruz. 1. El presidente de la mesa directiva de la gestión, el doctor Guillermo Piña Uribe, agradece y da la bienvenida a la sesión ordinaria mensual. 2. La doctora Flores Mesa dio lectura al acta de la sesión de negocios del día 1 de mayo del presente año, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, siendo aprobada por mayoría de los asistentes. 3. La doctora Beatriz Flores Mesa menciona los cursos y sesiones otorrinolaringológicas que se llevarán a cabo durante el mes de julio del 2026. 4. La doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, directora del 76 Congreso Nacional del SMOR Mérida 27, nos da los avances del Congreso, donde expone a los asistentes la sede del evento, profesores nacionales, programa preliminar, esquemático, así como la infraestructura que la ciudad de Mérida nos ofrece para el desarrollo del Congreso. Termina su participación invitando a todos los asistentes y teleasistentes a inscribirse y participar en nuestra próxima sede del Congreso. 5. El doctor Gabriel Mauricio Morales Cadena, nuevo director, editor de la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana, quien a través de teleconferencia se presenta ante todos los asistentes y comenta su plan de trabajo. 6. Se da la sesión académica del mensual a cargo del doctor Daniel Dibildox Reynoso con el tema Rinosinusitis crónica, del control sintomático a la revisión sostenida con terapia biológica. 7. La doctora Beatriz Flores Mesa, secretaria del 75 Congreso Nacional del SMOR Puerto Vallarta 2026, reporta el informe de la Secretaría del Congreso, quien hizo una relatoría del estado actual de la Secretaría durante las fases de planeación, organización, ejecución y dirección del evento. Este informe se aprueba por mayoría de la Asamblea. 8. La doctora Liliana Elizabeth Sandoval Cruz, tesorera del 25 Congreso Nacional del SMOR Puerto Vallarta 2026, explica el informe de tesorería, donde expone que los ingresos obtenidos por el Congreso y además explica el detalle de estos egresos, así como la determinación del remanente obtenido. La doctora Sandoval, en su intervención, presentó las estadísticas de ingreso con un periodo de 19 años de congresos. Este informe se aprueba por la mayoría de los asociados. 9. El doctor Guillermo Piña Uribe dio su informe como director del 75 Congreso Nacional que se llevó a cabo en Puerto Vallarta 2026, donde de manera detallada informa la gestión, desarrollo y finalizó con resultados muy positivos del Congreso que tuvo el honor de dirigir. Termina su presentación agradeciendo a todos los asistentes al Congreso, a los médicos que lo acompañaron con el desarrollo de esta encomienda y al personal del SMOR involucrado para este fin. 10. Asuntos varios sin temas que tratar. El doctor Piña Uribe
Da por concluidas las actividades de la sesión ordinaria y académica del mes de junio del 2026 a las 21:45 horas. La Secretaría del SMORP, doctora Beatriz Flores Mesa, gestión 2026-2027. Muchas gracias, doctora. Se somete a votación el acta correspondiente. Se pone a los asociados si están de acuerdo en esta acta y a los presentes únicamente que levanten la mano. Ok. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. El siguiente punto son los avances del 76º Congreso Nacional de la Sociedad en Mérida 2027 a cargo de la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz. Muy buenas noches. Ya. Buenas noches. Pues para mí es un placer ya arrancar de lleno con este congreso, Mérida 2027, Congreso Nacional del 27 de abril al 2 de mayo del próximo año, con nuestro lema Tradición y Ciencia en Equidad que trasciende. Nuestras áreas se va a dividir por áreas: otología, senos paranasales, alergia, cirugía plástica, rellenos faciales, laringe, deglución, cuello, trauma facial, apnea del sueño, otorrinolaringología pediátrica. Vamos a tener mucha oferta académica muy importante. Además, especialidades afines. Estamos también muy emocionados que va a participar foniatría, neumología, radiología, odontología, especialidades que se han unido a esta especialidad, a la otorrinolaringología, que participan muy activamente en beneficio de los pacientes. También esta parte del cuidado de los pequeños, para que todos los congresistas que tengan pequeños que no puedan dejar y que tengan que dar su plática, pues vamos a tener este espacio especial para los niños, dedicado a los niños, para que los congresistas se sientan muy cómodos y muy seguros de que pueden estar sus niños bien cuidados mientras que ellos están en su actividad académica. Entonces, SMORT CAAC, CAAC es niño en maya. No le quisimos llamar SMORT Kids como en algunos congresos anteriores lo habían hecho, porque estamos en Mérida, entonces SMORT CAAC es niño en maya. Nuestro programa se va a dividir en estas áreas: simposiums, mesas redondas, seminarios. Vamos a tener másters, y estos másters vamos a tener un condensado de ellos para poder publicar en la revista y tener evidencia de todo lo que hacemos en este importante congreso. Uno de ellos, el de laringe, como es tradición, el doctor Masao Kume lo va a dirigir. Muy importante, tiene mucha trascendencia y la verdad es que nos aporta mucha academia el doctor. Algunos profesores extranjeros que ya había mencionado, pero que los quiero repetir porque están confirmados para que se animen a ir: el doctor Tomasino de cirugía plástica, el doctor Suárez de senos paranasales, el doctor Peter Baptista de trastornos respiratorios, el doctor Goswami de cirugía de cabeza y cuello, la doctora Zurna, que actualmente es la representante de la Academia Americana la Academia Americana de Otorrinolaringología. Entonces ella viene con todo el equipo de los representantes de Estados Unidos. El doctor Richard de cirugía plástica, el doctor Cristian Cordero, que muchos lo conocen. La verdad es que él ha tenido mucha audiencia, ha tenido mucha aceptación y aceptó muy cordialmente en ayudarnos también en Mérida con el taller que ya tiene bien montado. Entonces también quiso venir a Mérida y le agradecemos su presencia en este congreso. El doctor Masri de cirugía plástica oftalmológica. La doctora Leila es una persona muy interesante. Ella tiene publicada un simulador para cirugía de nariz muy interesante, ya lo van a ver,
si van a Mérida, se van a divertir mucho y van a aprender. Es una persona lindísima, es una persona que tiene mucha experiencia y además es muy académica, la doctora Leila. Esta parte de la update con audición también es muy importante y también va a ser muy interesante toda esta parte de audición que está la doctora Rodríguez Valero, que es mi secretaria, que está coordinando esta parte de audiología, con la doctora Sharon, la doctora Rivera, el doctor Elliot, la doctora Hinojosa. Vamos a tener también una jornada de apnea del sueño. Esto también es un poco diferente a lo que se ha venido haciendo de estudios de audición. Ahora vamos a hacer un screening de la población yucateca en cuestión de trastornos respiratorios del dormir, y vamos a tener un taller dentro del Congreso en el cual vamos a calibrar dispositivos de presión positiva a esta población que detectamos que tiene trastornos respiratorios del sueño. Aparte de la población yucateca, nuestro patrocinador Inframédica también quiere hacer estudios a los médicos, así es que el que esté interesado puede ir a Mérida para saber si tiene trastorno respiratorio del dormir. Todas las actividades por áreas. Tenemos un trabajo interdisciplinario en forma local con las escuelas de medicina y con las escuelas de enfermería. Los costos que ya han estado promocionándose, vamos a tener también muchas promociones, muchas sorpresas. Aprovechamos el mundial, como vieron en algunas dinámicas, vamos a estar haciendo estas dinámicas. Todo es factible para que todos vayan, por favor. Todavía esta dinámica del partido está vigente hasta el viernes, entonces para que aprovechen la inscripción. Mérida es una ciudad con mucha conectividad, como se los había comentado. Llegan aerolíneas de todos los precios, de todos lados, entonces es una ciudad en la que podamos acceder muy fácilmente. Su centro de convenciones es de los mejores, tiene muchos premios y muchas certificaciones, nos va a alojar con mucha seguridad para que nuestro evento sea lo mejor posible, que estemos seguros en esta zona que es toda la parte inferior del centro de convenciones va a ser de nosotros. Esta es la distribución donde va a estar toda la zona comercial, y este escenario, que va a ser un escenario silencioso dentro de la exposición comercial, también va a ser algo innovador, porque ahí vamos a meter talleres en los cuales van a estar interactuando con unos audífonos en forma silenciosa los que estén allá adentro, para que puedan, aparte de estar dentro de la zona comercial, puedan estar teniendo esta actividad de talleres. La oferta hotelera hay para todos los bolsillos, desde los más altos hasta los más económicos, todos muy cerca del centro de convenciones. La oferta de restaurante también, la comida yucateca es deliciosa. Entonces nos ofrecen aventura, naturaleza, cultura, gastronomía, playas, mucha historia, ruinas. Ya está disponible también, por favor, para que todos los interesados, sus trabajos libres, sus cursos monográficos, sus carteles los vayan inscribiendo, por favor, para que no se queden afuera y tengamos mucha participación. Todos los residentes, es muy importante para nosotros que participen, son gente joven, gente innovadora, gente con mucho ímpetu, que los necesitamos y los queremos tener en este congreso. Nuestra agencia oficial Mitel, y no falten, por favor, los esperamos en Mérida. Gracias. Muchas gracias, doctora Aguilar. A continuación vamos a ver los avances de la revista Anales de Otorrinolaringología, ¿sí?, con el doctor Gabriel Mauricio Morales Cadena. Buenas noches tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos. Agradezco la oportunidad de estar aquí el día de hoy para comentarles de nuestra revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Como todos saben, la revista está en circulación desde 1949 y en ella existen una gran cantidad de artículos
de investigación, artículos de revisión y de casos clínicos. Todos ellos realizados por compañeros de la especialidad y por la colaboración de todos del grupo de residentes. Es por ello que los invito a visitar la revista. Lo pueden hacer por dos medios. Uno, ingresando directamente en la página de la sociedad, que es smallcsc.org, o mediante el enlace directo otorrino.org.mx. Una vez que ingresen podrán encontrar los archivos históricos de la revista, el número que está publicado actualmente y la instrucción para los autores. Entonces, pues pueden consultarlo en el momento que ustedes gusten. Continuaremos con las publicaciones trimestrales y en un futuro próximo iniciaremos con publicaciones continuas. Esto significa que al ustedes enviarnos un trabajo y sea revisado y aprobado, se subirá en línea inmediatamente. Esto es para aumentar el flujo y la presencia de la revista. Ahí vamos a incluir los trabajos de investigación clínica y básica y los artículos de revisión, ya que por otro lado vamos a contar con otra revista que se va a dedicar específicamente a los casos clínicos, llamada smart.org. Ahí vamos a seguir publicando los casos clínicos que nos envíen. También vamos a incluir los casos clínicos que se presentan en la sesión interhospitalaria mensualmente y los casos clínicos que aparecen y se presentan en el Congreso Nacional y que sean aprobados para tal efecto. Tendremos en esta misma publicación una sección de técnicas quirúrgicas que está diseñada para presentar a ustedes trabajos de técnicas quirúrgicas innovadoras o modificación de las técnicas ya existentes utilizadas para otro fin. Entonces siempre es muy interesante. Y otra sección de comunicados donde se seguirán presentando comunicados de historia, de ética y de educación relacionados con la especialidad y comunicados cortos de 2 o 3 cuartillas dirigidos a los médicos de primer contacto. Esto con el objeto de ampliar la difusión de la revista. Solo me resta pedir a todos ustedes su colaboración, a los jefes de servicio, a los jefes de curso, a todos los médicos especialistas y sobre todo al cuerpo de residentes de la especialidad para que sigan contribuyendo con sus trabajos y los consideren para publicarse en nuestra revista. Lo pueden hacer fácilmente ingresando a la página que se llama revisionporpares.com. Si ya están registrados pueden entrar y subir sus trabajos sin problema, o pueden registrarse ahí mismo siguiendo los pasos que les indica la plataforma. Es bastante sencillo. Les recomiendo mucho a todos los autores seguir las indicaciones o las normas de publicación, ya que esto nos va a permitir darle una mayor celeridad a la revisión de sus trabajos y su futura publicación. Solo me resta agradecer el favor de su atención y les deseo pasen muy buenas noches. Relacionados con nuestra especialidad a cargo de la doctora Beatriz Flores Mesa. Buenas noches. Recordarles que para este mes, nuestra sesión se llevó a cabo aquí en el Hotel Marriott. El próximo mes, 4 de agosto, se llevará a cabo en las oficinas de nuestra sociedad con un tema muy interesante, donde se va a tener un invitado especial al doctor José Alfonso Mesa Medina, y esto va a hablar sobre vértigo de origen vascular, diagnóstico y manejo multidisciplinario. Así también les recordamos las sesiones interhospitalarias que se están llevando a cabo mes con mes, cada miércoles. La próxima semana, el 15 de julio, tendremos la presentación del Hospital Central Militar. Nuevamente les recordamos su participación en forma tanto presencial, que sería magnífico, pero si no, tenemos también la opción de conectarnos, y dejamos un pequeño espacio para hablar sobre asesoría jurídica.
Tenemos aquí a los de blindaje médico, ¿sí? Si nos dieran unas palabras, como nos han pedido. Sí, por favor, en el estrado. Buenas noches, doctores. Pues bueno, yo me presento, yo soy el doctor Fernando Flores, represento a la firma Juárez y Asociados Blindaje Médico Jurídico. En representación del licenciado Antonio Juárez Navarro, extiendo un agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por esta invitación a esta sesión mensual. Estamos muy agradecidos con el doctor Piña, con la doctora Liliana, con toda la mesa directiva de la sociedad por abrirnos las puertas. Y digo, nunca está de más que sepan que como blindaje médico tenemos un compromiso con la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, el cual, sean médicos asociados a nosotros o no, pues tienen asesoría directamente con nosotros a blindaje médico, ¿sale? Y pues tenemos costos especiales tanto para especialistas como para residentes. Sabemos que los residentes no están exentos a algún tema jurídico dentro de su formación académica. Y pues para finalizar, me gustaría explicarles un poquito que nosotros somos una firma especializada en la defensa del gremio médico y profesionales de la salud, que nos caracteriza la parte preventiva, correctiva y defensiva. Desde el momento en el que nosotros como médicos detectamos una inconformidad por parte de un paciente o sus familiares, desde ese momento empezamos a actuar. Pues robustecemos el expediente, levantamos actas circunstanciadas y elaboramos una estrategia previa a una denuncia o una demanda, entre muchas otras cosas. Si bien la denuncia o demanda está dentro de la vigencia de nuestro contrato, todos los gastos jurídicos corren de manera ilimitada por parte de nuestra firma y en dado caso de que se tenga que hacer una reparación de daño por la vía civil, pues tenemos una cobertura millonaria. Muchas gracias, doctor, por la apertura, muchas gracias, doctores, por escucharme. Pueden tener más información al número de WhatsApp que ya está en la pantalla. Lo puedo repetir, que es 442-485-6476, directamente a la línea blindaje. Pueden escanear el código QR y pues nos vamos a estar viendo muy seguido aquí. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Nada más por último, les mencionamos que es importante consulten los cambios con el organizador de cada evento que hemos presentado por cualquier tipo de confusión o aclaración. Nuevamente, doctor. Muchas gracias. El siguiente punto son los asuntos varios. Si hay alguien que quiera tratar algo, levante la mano. Creo que no hay. Voy a pasar a una parte muy importante y aprovechando esta sección, y es algo que es muy importante para mí. Esto es un agradecimiento para la doctora Luz Arcelia Campos Navarro por haber sido editora de nuestra revista Anales de Otorrinolaringología. Quiero agradecerle enormemente el gran trabajo que realizó dirigiendo nuestra revista. Es evidente que su impecable trayectoria, su calidez y su esfuerzo por impulsar la difusión científica son un ejemplo para todos nosotros. ¿Sí? Tengo aquí a dos de mis profesores, uno de ellos la doctora Luz Arcelia Campos. Muchas gracias por haber liderado este proyecto con tanto corazón y profesionalismo. Su compromiso deja un legado a las nuevas generaciones que tenemos hoy aquí, y eso es pues algo que se ve, ¿sí? Fue un honor contar con su guía durante esta gestión y quiero darle un reconocimiento por parte de esta gestión a su labor. Buenas noches a todos, buenas noches a los que se encuentran por plataforma. Agradezco a todos ustedes. Para mí ha sido un honor estar dirigiendo la parte de la revista. Siempre me ha inquietado la oportunidad de que todo lo que nosotros hacemos pueda ser divulgado, compartido, y ese crecimiento en educación no se da si no está respaldada por una investigación. Esta oportunidad que nosotros tuvimos no es gracias a mi trabajo,
es gracias al trabajo y el esfuerzo de todos ustedes que plasmaron a través de mi persona la oportunidad de difundirlo. Quiero invitarlos a que esa oportunidad de continuar apoyando al nuevo editor lo hagamos. Eso nos enriquece como personas, como profesionales y sobre todo como sociedad. Todos estos jóvenes que están aquí presentes deben de darse cuenta que la investigación no es más que una manera estructurada de lo que nosotros hacemos, lo que podemos innovar y que sustenta nuestra práctica clínica cotidiana. Muchas gracias, doctor Piña, por esta oportunidad y agradezco. Creo que ya me tomé más palabras de lo deseable. Muchas gracias. Doctora. Vamos a tomarnos una foto con usted. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Puros alumnos. Gracias, maestra. No, al contrario. Bueno, a continuación, ya para apurar un poco esto, vamos a dar lugar a la sesión académica que es titulada Implante coclear en adultos, a cargo del doctor Iván Germán Schober Capetillo. Él como antecedente tiene la alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir y con experiencia tanto institucional como privada. Es otólogo y se dedica principalmente a implantes cocleares, cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, así como cirugía estética. Es un conocido de todos nosotros y le agradecemos mucho el que nos esté acompañando el día de hoy. Entonces vamos a dar comienzo.
Vamos a subir un poquito. Y darle las gracias también aquí al doctor Guillermo Piña por la invitación y a toda la sociedad por permitirme formar parte de estas sesiones y sobre todo de poder hablar un poquito sobre lo que nosotros consideramos importante en las indicaciones de implante coclear en adultos. Vamos a enfocar esta plática sobre todo a contribuir a la formación tanto en los criterios para los residentes y para los otorrinolaringólogos de nuestro gremio, que no se dedican solo al implante coclear o que no se dedican incluso al implante coclear y que finalmente reciben pacientes y que es importante que tengan muy claro pues todos los criterios que existen actualmente, lo más actual y sobre todo que sepamos un poquito más sobre lo que debe de hacerse para poder referir adecuadamente a un paciente, ya que es muy triste ver como no solo en nuestro país sino que en muchas partes del mundo pues la falta de referencia y de conocimiento sobre estos criterios y la candidatura de los pacientes, pues repercute en la calidad de vida y evidentemente también de nuestra economía como país, ¿no? Entonces, considero importante ir avanzando en esto y vamos a hablar sobre todo y a reforzar criterios de indicaciones actuales. Y bueno, no es algo secreto que la pérdida auditiva en realidad es un problema de salud a nivel mundial. Se considera la discapacidad más común de todas las discapacidades que existen en el mundo y hay más de 1.500 millones de personas que actualmente viven algún tipo de grado de pérdida auditiva, aunque no forzosamente por eso se considera una discapacidad. Sin embargo, 430 millones de personas en todo el mundo tienen ya una pérdida que representa una discapacidad auditiva en algún grado. Y se calcula que para 2050 pues ya casi se va a duplicar el número de pacientes que van a requerir atención por esta discapacidad en todo el mundo y esto también aumenta pues evidentemente el costo de todos los gobiernos y de todos los estados, ¿no? Incluso podremos hablar de no menos de 700 millones de personas para el 2050 que realmente van a requerir algún tipo de rehabilitación auditiva. Y esto, bueno, pues son números de la OMS. Las consecuencias de la pérdida auditiva, como todos sabemos, el hecho de no tener un desarrollo adecuado del lenguaje, pues también repercute en la educación y el empleo. Esto, por supuesto, provoca un aislamiento social, también una repercusión importante en la economía nacional debido a la discriminación y a la falta de oportunidades que estas personas que tienen una discapacidad auditiva tienen. Y esto representa, obviamente, tanto en años perdidos por la discapacidad como económicamente, pues millones y millones de dólares en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, pues el 50% de estos costos que se producen o que se ocasionan por esta discapacidad, pues todavía repercuten más en los países en desarrollo. Si existe esto en los países desarrollados, imagínense en los países en desarrollo es todavía peor, ¿no? También se considera que la pérdida auditiva afecta a todas las personas de todas las edades y no solo a las personas o a los niños recién nacidos, que son en lo que se ha enfocado siempre la utilidad y las indicaciones del implante coclear. Entonces vamos a ver nosotros cómo no solo los niños, de hecho no vamos a hablar nada en pacientes pediátricos, vamos a hablar exclusivamente de adultos y de los adultos, bueno, los adultos mayores, pues son los pacientes que se ven también beneficiados en la rehabilitación auditiva, ya que pues se considera que el 30% de todos los pacientes que tienen más de 60 años pues van a tener algún grado también de discapacidad auditiva. Entonces la pérdida auditiva pues va a constituir una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el adulto mayor y la prevalencia continúa aumentando conforme también nuestra pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. Y eso ya lo sabemos y si en nuestro país está sucediendo, hay países ya, sobre todo en el viejo continente y en otros, en tierras lejanas, donde esto ya es un grave problema, ¿no? La mayoría de los pacientes con hipoacusia severa o profunda pues van a obtener un beneficio limitado con los auxiliares auditivos que va a ser pues finalmente la primera herramienta para poder
rehabilitar esta discapacidad auditiva, ¿no? Y hemos visto cómo cada vez más las limitaciones que existen, no nada más por la cantidad de pacientes que requieren auxiliares auditivos, sino también por la demanda tecnológica que vamos teniendo con las computadoras, con la interacción con la inteligencia artificial y también con la interacción con diferentes sistemas, pues van a demandar mucho mayor capacidad de los equipos que nosotros utilizamos cuando tenemos una discapacidad. Entonces vamos a ir viendo cómo los auxiliares auditivos convencionales se van a ir quedando cortos y cómo los implantes cocleares pues van a ir mejorando en diferentes pruebas y en diferentes comportamientos o en diferentes ambientes sociales. Van a mejorar todavía mucho van a mejorar el rendimiento de los pacientes y de la rehabilitación auditiva. Entonces, pues no solo el acceso al implante coclear, sino también genera un costo el hecho de que se requieren otro tipo de herramientas para la rehabilitación auditiva, como es la terapia auditiva, como es incluso en nuestra sociedad otro tipo de herramientas en que también los normoyentes debemos tener acceso, como la lengua de señas, que no tampoco podemos decir que no es algo que nosotros tengamos que considerar una herramienta útil y que es importante en nuestra sociedad para poder acceder a ciertas poblaciones. Entonces, pero bueno, pues si nosotros en muchos países desarrollados vamos a tener estadísticas pues muy bien pues ya estudiadas, como en Estados Unidos, en donde podemos ver que por lo menos más de 2 millones de personas, de adultos, presentan hipoacusia bilateral de severa profunda, y de estos solo alrededor del 12 al 13% realmente han accedido a un implante coclear por ser candidatos tradicionales. Y esto pues se va a traducir en un gran número de pacientes que no están por completo rehabilitados, y esto hablando de un país desarrollado como Estados Unidos, donde hay estadísticas. En países como el nuestro, pues bueno, ya es mucho más grave el problema y mucho menor el porcentaje de acceso y de rehabilitación. El principal problema ya no es la tecnología, sino la falta de referencia, es decir, no es tanto que no tengamos la tecnología y la forma de rehabilitar, sino el acceso, y desafortunadamente en países en desarrollo, pues económicamente es un gran problema, como todos sabemos, ¿no? Y como hemos estado también de alguna u otra forma en nuestra especialidad, pues hemos estado en contacto con muchos pacientes que no pueden acceder a esto. Entonces, hablando ya pues, bueno, de la sordera profunda y del implante coclear, el déficit crítico es lo que llamamos una brecha en el tratamiento, que es lo que yo les comentaba, es un porcentaje muy pequeño del número de pacientes que son candidatos reales a esto, que si bien el 12.7% que ya habíamos comentado previamente, que se considera el porcentaje de penetración, que es pues el reflejo de una subutilización del recurso o del mejor recurso que se tiene acceso actualmente, y que pues está siendo pues un recurso subutilizado, ¿no? Y entonces esto también pasa porque o sea, hay diferentes situaciones y no solo la económica. Existen también, por ejemplo, el desarrollo tecnológico que ha ido superando las regulaciones. Avanza más rápido la tecnología y el acceso a los diferentes equipos que tenemos, que realmente la cobertura que tienen los seguros de gastos médicos, tanto en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, así como también las indicaciones típicas, pues también se van quedando por los diferentes organismos que van regulando en forma sanitaria cada gobierno, ¿no? Y no se diga en nuestro país, en donde pues nuestro organismo de regulación también pues hace que si bien la tecnología llega tarde, pues es una pena que llega más tarde todavía en nuestro país, incluso cuando nos comparamos con América Latina en muchas situaciones, ¿no? En donde cuando nosotros ya tenemos acceso con nuestros organismos, aprueban un dispositivo, desafortunadamente en otros países ya se está avanzando, ya se avanzó en otro tipo de dispositivos y prácticamente ya están fuera de candidatura en esos países. Entonces,
¿Por qué debemos identificar mejor a estos candidatos? Pues porque ya ahora sabemos que una buena rehabilitación con estos dispositivos pues mejoran el reconocimiento del habla, mejoran la comprensión en ruido, también mejoran mucho no solo el desenvolvimiento de toda la población en disminuir el aislamiento social que genera la pérdida auditiva, sino también la mejor calidad de vida y el retraso y que además ayudan a detener el retraso del retraso cognitivo de nuestra población, que si bien va siendo cada vez mayor, pues obviamente el retraso cognitivo también se va reflejando más en nuestra sociedad. Y vamos a hablar ahora mucho en esta plática de dónde viene todo esto. Pues viene de las recomendaciones, de las guías que actualmente se consideran como universales para las nuevas indicaciones emergentes, que ya no son tan nuevas, ya se plasmaron muy bien en un compendio de la sociedad, de la Sociedad Americana de Implantes Cocleares y del Alliance de Cochlear Implant Society, que es la que rige realmente, y el último documento que salió en el 2024, en donde se especifica muy bien todo el proceso diagnóstico y de referencia de estos pacientes. Entonces, yo sé que tal vez cuando uno dice implantes cocleares en adultos, pues uno esperaría que habláramos mucho de las indicaciones y que habláramos de la autoesclerosis coclear, de enfermedades crónicas y de cómo podemos rehabilitar pacientes con otitis media crónica, tanto unilateral como bilateral, o la pérdida súbita unilateral. Bueno, todo eso pasa a segundo término si se entiende realmente cuáles son las indicaciones, que aunque suene aburrido, las indicaciones audiológicas, que son las que realmente nos van a dar la pauta para decir quién es un buen candidato a implantarse. Porque podemos hablar de cada enfermedad, podemos hablar de la enfermedad de Meniere, que tiene un campo muy específico para poder nosotros tratar a un paciente con una pérdida, pero en realidad, bueno, aquí vamos a tratar al paciente que tiene enfermedad de Meniere, en que si solamente la tiene en un oído en un inicio, si es cuando la tenga en ambos oídos, si es cuando tenga una pérdida severa o cuando ya esté profunda o cuando no entienda nada aunque su pérdida no esté tan profunda. Entonces, en realidad no importa la enfermedad, hablando de esto, ya cada una tiene sus distintas variantes, sino lo importante es en qué momento auditivamente hablando vamos a nosotros establecer que un paciente debe ser referido para poderlo candidatar para un implante coclear, que eso es lo más importante. Y en esto, bueno, se puede uno perder en todos estos términos que nuestros colegas audiólogos son los que realmente manejan más, y por eso es importante enfatizar que nosotros necesitamos forzosamente siempre contar con un equipo de médicos audiólogos que estén actualizados en esto. Y bueno, ustedes como en la práctica de la otorrinolaringología general o en alguna subespecialidad o alta especialidad que no sea la otología, también tienen que ser capaces de reconocer ciertos factores para poder referir en forma adecuada, ¿no? Entonces, vean cómo han ido cambiando. Del 85 a 1987, pues todo mundo sabía que la hipoacusia profunda bilateral, y sobre todo la que se consideraba congénita, era como la única indicación de implante coclear, y donde todo mundo sabíamos que teníamos que rehabilitar a un paciente para implante coclear, ¿no? Pero eso pues ha ido cambiando, ¿no? Ya después de los años 90 hasta el 2000, desafortunadamente, por eso estos son guías que no muestran la realidad, porque cuando yo estaba en la residencia en el 2006, cuando yo empecé la residencia, pues esta era la misma indicación, y en realidad ya en otros países y en realidad ya se hacía énfasis no solo en la pérdida auditiva, sino también en el desenvolvimiento social del paciente con la pérdida auditiva, basado en pruebas de reconocimiento con frases, ¿no? Y pues ya actualmente ya no solo es eso, sino también hay pacientes que tienen pérdidas muy selectivas, en donde son buenos candidatos a implante coclear, y en eso vamos a basar mucho la plática en forma, pues también
también vamos a tratar de hacerla general para que no nos hagamos bolas, pero las indicaciones que se enfatizan mucho en estas guías y que debemos tener siempre en cuenta todos nosotros, pues son cuando tengamos audición, incluso en pacientes que tengan audición residual para una estimulación electroacústica, en pacientes que tengan una hipoacusia unilateral, lo que llamamos single side deafness o pérdida o sordera unilateral, y los pacientes que tengan también una hipoacusia asimétrica. Incluso hay pacientes que tienen hipoacusias profundas simétricas o hipoacusias severas simétricas, pero en general los más controversiales siempre son los que tienen pérdidas asimétricas. Entonces, de eso es lo que vale la pena hablar un poquito y enfatizar, ¿no? Entonces, de pasar de un enfoque en donde la sordera profunda bilateral era lo único, pues ya tenemos estas indicaciones que ya les pongo aquí y les repito porque voy a hablar mucho de estas cuatro aristas de nuestras nuevas indicaciones y de nuestros nuevos candidatos, que son la preservación de audición residual con la estimulación electroacústica, la sordera unilateral y la pérdida asimétrica también, o la hipoacusia asimétrica. Y bueno, en estos casos siempre es importante no solo evaluar o tomar en cuenta que la pérdida no solo tiene que ser de un oído, sino evaluar cada oído en forma separada. Entonces también, bueno, las nuevas pruebas diagnósticas que se utilizan también pues van a enfatizarse en eso, en hacer un reconocimiento de la capacidad auditiva de cada oído en forma individual y con base en eso determinar si realmente un solo oído va a ser candidato o va a ser un buen oído para recibir un implante coclear. Y para eso pues vamos a necesitar diferentes pruebas que no solo se basan en las audiometrías de tonos puros, sino también en las pruebas, las logoaudiometrías que nosotros conocemos, pero que desafortunadamente también existen pocos especialistas audiólogos que tengan el conocimiento en hacer pruebas muy específicas, en donde utilizamos también reconocimiento de frases en ruido o reconocimiento de frases en diferentes contextos, ¿no? Entonces, esas son lo que van a llamarse la prueba CNC o las AZ-Bio, y que son las que actualmente deben de tenerse en cuenta para poder nosotros determinar una buena candidatura, ¿no? Entonces, por lo que les comentaba yo, eso que es importante, evaluar cada oído en forma separada, y pues necesitamos nosotros darle la vuelta a esta situación en la cual nosotros estamos teniendo un retraso en donde nos está ganando la tecnología y estamos perdiendo ante el ritmo regulatorio, que quiere decir que las empresas y los organismos reguladores nos están prácticamente deteniendo el acceso a lo que actualmente conocemos como indicaciones off-label, que quiere decir que son indicaciones que algunos otólogos o algunas sociedades de neurotología en el mundo pues saben que por investigación van a funcionar bien y empiezan a establecer en sus poblaciones, aunque no estén reguladas, y que son las que más adelante van a ser las que realmente sean las que ya van a estar reguladas años después. Entonces tenemos que irle dando la vuelta a eso, y eso también va a ser pues con el conocimiento y la referencia adecuada, y obviamente nosotros exigiendo con este conocimiento pues a nuestras autoridades gubernamentales para que esto pueda darse. Y nada más somos nosotros los que podemos hacerlo, los que realmente estamos en el campo clínico, que podemos exigir a nuestros gobernantes que puedan hacer esto. Desafortunadamente, si no lo conocemos, pues no lo podemos hacer. Entonces, la regla número 1, y que es muy sencilla, es ¿cuándo vamos a referir nosotros como otorrinolaringólogos en forma muy, muy general con la regla 60-60, ¿no? Entonces, la herramienta de tamizaje rápida para identificar candidatos potenciales en el consultorio se inicia de una evaluación completa inicial, es decir, cualquiera de ustedes puede enviar a un paciente a que le hagan una audiometría con un audiólogo que tengan ustedes siempre de confianza, y cualquier paciente que tenga un PTA de más de 60 decibeles, que bueno, eso ustedes dirían, bueno, 60 decibeles es un paciente que tiene, pues ¿cuántos pacientes de ustedes no tienen en alguno de los oídos? No estamos hablando solo de ambos oídos, ¿eh? O sea, en alguno de los oídos que tenga más de 60 decibeles de PTA, es decir, de promedio de tonos puros, sobre todo en el mejor oído cuando esto sucede, pues es un paciente que tiene ya una discapacidad auditiva que va probablemente
efectivamente requerir de algo más que auxiliares auditivos. Entonces, y la otra es, bueno, cuando tengamos un reconocimiento de palabras de menos del 60%, es decir, que tengamos en una logoaudiometría menos de 60% de discriminación, que sea lo máximo que nosotros alcanzamos. Y esto hablando obviamente también en el mismo oído que es el oído que mejor tenga o el mejor oído, ¿no? Esta regla pues obviamente también hay que aplicarla de forma completamente igual a un paciente que tenga una pérdida unilateral o una sordera unilateral. Y esto aplica para un paciente que tenga una autoesclerosis, que tengan un paciente con hipoacusia súbita, cualquiera que sea el caso en donde existe esa condición, es un paciente que ya tiene que saltarles para referirlo, y no solamente por a veces ganarse una comisión que sabemos que nuestro gremio pasa, pues vamos a mandarlo a que le pongan unos aparatos en tal laboratorio, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ya hablando de la evolución de la batería de pruebas, bueno, pues no solo es esta regla 60-60, ya nosotros, cuando ya nos vamos a lo más específico, es muy importante pasar a esta evaluación que es el presente de la evaluación funcional, que son las palabras monosilábicas, y que es la prueba que les comentaba yo, que es CNC, que es prácticamente ya adaptado a cada idioma y a cada idioma, en nuestro caso el español, pues la logoaudiometría clásica con los monosilábicos que ya se tienen, o incluso con los bisilábicos para hacer una prueba en este contexto cerrado, que es, bueno, pues le estamos repitiendo y tenemos que ver cuál es el porcentaje de discriminación. Esa es una prueba pues que todo mundo conoce. Sin embargo, cuando ya tenemos criterios un poco más complicados, como pacientes que tienen hipoacusias severas o pacientes que tenemos con hipoacusias asimétricas que no son profundas, pues sí necesitamos también ya de pruebas como el AZ-Bio, que son establecer una serie de frases, y que ya sabemos qué frases se le dan al paciente, y que se tiene que hacer con diferentes ruidos, simulando diferentes entornos acústicos normales. Realmente esto parece muy sencillo, pero es complicado y no cualquiera. De hecho, pues son pruebas que difícilmente, incluso nosotros, cuando nos dedicamos a esto, específicamente los implantes cocleares, nosotros podemos determinar, este paciente sí, este paciente no. Necesitamos que un colega audiólogo también con pruebas bien hechas también nos diga, sabes que este paciente pues sí le sirven muy bien los auxiliares, pero nada más lo pones tantito en ruido y ya no entiende nada. Entonces, ¿por qué no un paciente? Pues esto no es la simulación de un entorno normal. Nadie vive en su casa encerrado con una persona que le habla de frente nada más. Entonces, ¿por qué no vamos a tener acceso a poderlo candidatear a un mejor equipo que le pueda realmente dar un rendimiento real de lo que sucede en su entorno, ¿no? Y obviamente, pues la evaluación cognitiva, que es muy importante, que se hace con diferentes cuestionarios, y por eso insisto en esta evaluación multidisciplinaria, en donde tenemos que también estar de la mano con nuestros colegas rehabilitadores, con los psicólogos, con audiólogos, y que somos todo un equipo para realmente ya determinar quiénes son candidatos y quiénes no, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, la batería de pruebas que nosotros necesitamos, pues es importante tenerlas en forma completa para poderlo evaluar y decidir quién sí va para un implante coclear y quién realmente puede ser suficiente auxiliares auditivos. Y de hecho, la mayoría de estas pruebas se tienen que hacer con auxiliares bien adaptados, es decir, el hecho de nosotros decir, no alcanza más que el 80% o el 70% de discriminación, es porque ya nosotros adaptamos un aparato auditivo, y las pruebas que se hacen es en cámaras son amortiguadas, que nos dan estas intensidades, y que nosotros en un contexto abierto y cerrado podemos determinar si realmente son útiles con su aparato puesto, ¿no? Porque eso es finalmente el criterio como más general que todo mundo conoce, que es cuando los auxiliares auditivos no son suficientes, entonces es cuando el paciente puede ser escalado para otro tipo de equipos, ¿no? Entonces, hablando ya de las indicaciones específicas de estas emergentes, que ahora ya no se llaman emergentes, sino de estas que ya son pues más conocidas y que probablemente a ustedes no les suena mucho qué son, pero es muy sencillo, es la sordera asimétrica,
que es un paciente que puede tener una pérdida de severa profunda, es decir, no tiene que ser profunda bilateral, puede ser severa bilateral, pero que en realidad tenga un reconocimiento del habla en campo abierto de menos del 50%. Es decir, una logoaudiometría en donde sus aparatos auditivos, incluso bien calibrados, no le dan ni siquiera el 50% de discriminación, ¿no? La estimulación electroacústica es algo no tan nuevo, pero que a lo mejor ustedes no están familiarizados y que ahorita van a entender muy bien, y es muy fácil de entender, y es cuando los pacientes tienen unos umbrales auditivos en tonos graves prácticamente normales y todos los tonos agudos están muy profundos, o realmente son tan difíciles de rehabilitar con un auxiliar auditivo que pasa lo que en muchos pacientes con presbiacusia tenemos, ¿no? El clásico paciente que no tiene tan perdidas los tonos graves, y con los tonos agudos a veces llevarlo a una buena audición o calibrar un equipo, un auxiliar auditivo, pues el paciente se satura con el volumen de los tonos agudos que queremos intensificar con el aparato convencional, y pues no lo podemos lograr llevar a un entendimiento. De hecho, por ahí alguien me decía hace poquito, un paciente: doctor, yo no conozco ningún paciente que con un aparato auditivo diga que oye a todo dar en un ambiente, en una fiesta y eso. Y es cierto. O sea, realmente es muy difícil llevar a cualquier paciente con estas características. La pérdida asimétrica, ya lo comentamos, que va desde la pérdida unilateral, que es el single side deafness, o un paciente que tenga una pérdida asimétrica, en donde uno sea, por ejemplo, profundo y el otro sea severo, ¿no? Ejemplo, pues este es el clásico ejemplo de un single side deafness, que quiere decir una pérdida unilateral en donde pues tenemos una hipoacusia profunda de un lado y tenemos una superficial del otro. Entonces es un paciente que no tiene mucha duda de que es un paciente que debe de candidatarse a un implante coclear. Aquí podemos entrar en muchas situaciones de cuánto tiempo tiene de pérdida auditiva, que si cuándo fue la hipoacusia súbita o cuál fue la etiología, o si, bueno, pues eso ya son cosas muy específicas, porque tenemos que establecer paciente que tiene una hipoacusia unilateral en la vida adulta, porque estamos hablando evidentemente de adultos, es un paciente que tiene que, desde que se identifica, candidatarse a buscar un implante coclear, ¿no? Y eso, bueno, pues no tiene mucha ciencia diagnosticarlo. Históricamente sabemos que el impacto de esto y de la binauralidad, y sabemos que los sistemas baja, que son los implantables, o los sistemas de implantes que actualmente tenemos, que son los activos de conducción, o sea, que podemos nosotros, aunque no sean implantables, poner en el lado en donde existe una pérdida profunda unilateral y darle audición hacia el otro, al oído sano, proveniente del oído que no oye, pues eso realmente es útil, pero no da una sensación de binauralidad real ni de estimulación en ambos hemisferios. Entonces, pues no es algo que nosotros tengamos que quedarnos conforme, y lo mismo pasa con los sistemas Cross y otras tal vez que no están familiarizados, pero realmente el impacto de implante coclear pues es el único dispositivo que va a dar una binauralidad real, ¿no? Y quédense con tres cosas bien importantes de la importancia de la binauralidad, es decir, de escuchar con los dos cerebros y de escuchar con los dos oídos. Va a haber una mejor percepción o de discriminación en ambientes ruidosos, y va a haber una mejor localización de los sonidos, y por lo tanto eso también va a repercutir en una mejoría, una disminución también en la progresión de la demencia o de la discapacidad cognitiva, ¿no? Entonces es muy importante, porque eso no lo ven ahorita, pero más adelante en pacientes, conforme avanza esto en edad, pues va a ser mucho más notorio, ¿no? Y entonces por eso pues tenemos que derribar o quitar este mito de que pues un paciente que con un oído que oiga es suficiente. No vamos a entrar en detalles con esto, porque finalmente a nuestros compañeros audiólogos les apasiona mucho el hablar de las diferencias de oír de un lado que oír de los dos, pero es una realidad, ¿no? Otras indicaciones que tienen que ver con esto. Una de las indicaciones que actualmente son muy conocidas y que tienen que ver con esto es el acúfeno, ¿no? El acúfeno, pacientes que tienen una pérdida severa o profunda de un lado con un acúfeno que prácticamente es incapacitante, también se pueden ver beneficiados de un implante coclear. Y realmente se ha visto que disminuye en forma drástica la percepción del acúfeno, y por lo tanto también mejora la calidad de vida. Esto va a lo mismo, la pérdida asimétrica, por ejemplo, aquí ponemos un oído A y un oído B, en uno hay una severa y en otro una profunda, o en una leve a moderada. Bueno, ¿por qué no hablar de una estimulación acústica con un aparato convencional del lado B y de un implante coclear del lado A?
Y aunque todo esto se oye muy bonito, pues no, por la cuestión económica, que volvemos a entrar en lo mismo, en donde nuestro gobierno no tiene actualmente la regulación para decir a todos estos pacientes se les debe implantar, pues eso no exime que nosotros tengamos que saber que esto es lo que está indicado y lo que se debe de hacer en un paciente y que se le debe de ofrecer o por lo menos poner en la mesa un paciente, ¿no? Y obviamente también, pues cuando no es lo mismo también cuando tienes severo y profundo y que del otro lado esté completamente sano. Entonces, pues ¿por qué no? Pues el cerebro de alguna u otra forma va a exigir binauralidad, ¿no? Esta situación es la que yo quería comentarles, porque además, pues esto es lo que a ustedes más les sirve, más que hablar mucho de las pruebas, es audiometrías como esta, en donde podemos ver una severa de un lado y una profunda del otro, en donde en ambos lados, esto es lo que se le conoce como pérdida o hipoacusia severa o profunda asimétrica. Un oído oye mejor que el otro. En ambos casos es muy probable que se tienen que hacer las dos pruebas en forma individual y probablemente establecer que en un lado va con un aparato convencional y con el otro un implante coclear, ¿no? Y tenemos también un ejemplo como este en donde tenemos una pérdida simétrica, ¿no? Y esto lo quería poner de ejemplo. De hecho, esto no crean que yo tengo un paciente así, yo me apoyé de la inteligencia artificial y le dije, por favor, hazme una audiometría en donde tenga este PTA y donde tenga esta audiometría, para poderles hacer un ejemplo como muy, muy fácil y puntual, en donde tenemos una audiometría con ambos oídos igualitos, pero en uno tenemos unos porcentajes de discriminación del 38% en el oído derecho, del 38%, del 12%, y en el otro del 64%, del 60%, y por lo tanto, bueno, pues en uno de estos, en donde está por arriba del 50%, y le ponemos un aparato auditivo bien calibrado, puede ser que con un aparato en el lado izquierdo y con un implante coclear del lado derecho, pues sea como nosotros tenemos que rehabilitar a este paciente, y no porque veamos esta audiometría, es porque necesita fuerza un implante coclear bilateral. Les dejo esto justo para que vean cómo es muy importante las pruebas audiológicas para determinar cuál va a ser el fin, ¿no? La calidad de vida, no vamos a entrar tampoco en los detalles del impacto global y del aumento en los puntos. Es obvio, hablando en números se los dejo, es obvio que un paciente que tiene mejor audición pues va a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos, y eso pues no es solo lo estoy obviando, sino pues ya lo tenemos, ¿no? Pero llama mucho la atención en los asimétricos, en donde mejoran su calidad de vida de un 54 a un 78% y del 63 al 87% en pacientes que solo tienen pérdida unilateral. Entonces sí es algo significativo e importante, y si queremos realmente llegar a lo que los países desarrollados tienen actualmente, pues tenemos que conocer estas indicaciones para poderlas buscar. Si no, pues vamos a quedarnos con que, pues bueno, este no es lo que hay y ya se acabó, ¿no? Es importante esta regla de oro, que es la duración de la sordera se correlaciona inversamente proporcional al rendimiento del implante. Es decir, entre más tiempo pase de la sordera, menor va a ser el rendimiento del implante coclear en el momento en que se implanta. Entonces, en el momento en que ustedes identifiquen esto, ya sea en el momento en que se tenga una hipoacusia súbita, unilateral, o en el momento en que nosotros tengamos un paciente con una pérdida neurosensorial profunda por cualquier otra causa, o con la evolución de una autoesclerosis o una meningitis, o cualquiera que sea la causa en un adulto también, tengamos la percepción de esto, el tiempo que tardemos en referirlo y en implantarlo, pues va a ser, entre más tiempo pase, menor va a ser el rendimiento cuando ya se implante. Entonces, por eso es muy importante esto, y en esto va la plática. Tenemos que referirlos en forma adecuada y rápida. Esta es la otra indicación que puede estar un poco fuera de lo que yo les decía. Vean cómo en graves tenemos umbrales prácticamente normales, ¿lo ven? En 700, en 500, en 1000 Hz, pero ya cuando nos vamos acercando a los tonos más agudos, pues vean cómo el rendimiento pues disminuye muchísimo, ¿no? Y más bien el umbral disminuye muchísimo, y prácticamente estos son bien difíciles de realmente rehabilitar con aparatos auditivos. A esto se le conoce como pérdidas. De hecho, no me acuerdo cómo se le conoce realmente. Lo importante no es cómo se le conoce, sino que identifiquen audiometría y que sepan que estos pacientes son candidatos a lo que llamamos estimulación electroacústica. Y la estimulación electroacústica, que les va a llamar mucho la atención porque muchos, estoy seguro, no están familiarizados, es en un mismo aparato, en un equipo, podemos nosotros en el mismo oído poner estimulación acústica en los tonos graves,
en los tonos graves para subir los tonos graves que tengan una pérdida leve o superficial o profunda o media, y en los pacientes que tengan pérdidas profundas en los tonos agudos, rehabilitarlos con implante coclear con el mismo dispositivo, ¿no? Y hablando de la estimulación electroacústica, pues vamos a ver cómo la importancia de la preservación auditiva es importante, es decir, tenemos que tener técnicas de inserción y electrodos con características adecuadas para poder conservar las células en la vuelta apical y que no se dañen los tonos graves, y poder estimular directamente solo los tonos agudos en la vuelta basal. Y esto pues se lleva a cabo con diferentes técnicas y diferentes tipos de electrodos y protocolos para poderlo hacer, y eso es lo que se llama estimulación electroacústica. Estas dos diapositivas que siguen es para que ustedes sepan lo que es la diferencia, porque también lo van a escuchar. Una cosa es la estimulación electroacústica, que es lo que les expliqué ahorita, que es en el mismo oído, con un mismo aparato, damos estimulación auditiva acústica a través del conducto, y el mismo implante coclear da estimulación eléctrica solo a la vuelta basal. Esto es en estos pacientes con hipoacusias selectivas, y la otra es la estimulación auditiva bimodal, que va más en las hipoacusias asimétricas. Estimulación bimodal quiere decir vamos a utilizar un implante coclear de un lado y un auxiliar auditivo o un audífono convencional del otro. Esas son las diferencias en ambas. El factor cognitivo no dejarlo a un lado. Estamos un poco ya sobre el tiempo, entonces me gustaría quedarme un poquito con la importancia de las indicaciones en pacientes con presbiacusia, porque los pacientes con presbiacusia en este país pues simplemente se les dejan a los aparatos auditivos, y si nos apegamos a los mismos criterios diagnósticos y a los mismos principios en cuanto auditivamente hablando, ya les comenté, pues vamos a ver cómo si muchos de los pacientes que tenemos pues vamos a poder rehabilitarlos con implante coclear, y por lo tanto vamos a retrasar el deterioro cognitivo, que eso es lo más importante. Un paciente que no oye es un paciente que se aísla, y el deterioro cognitivo no solo se da porque los pacientes se aíslan y dejan de tener interacción con el medio, sino también por que la conexión o el estímulo que llamamos el input neurológico, una disminución también en el input neurológico va a disminuir la estimulación cerebral, y por lo tanto las interconexiones se van perdiendo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto en los pacientes que tienen una pérdida auditiva, y no solo llevarlos a una percepción de sonidos con los auxiliares auditivos, sino tenemos que llevarlos a una discriminación en ambientes reales, aunque sean ambientes ruidosos, para que no se aíslen nuestros pacientes de edades o nuestros pacientes mayores, ¿no? Entonces, no retrasar el diagnóstico, esa es otra de las cosas que yo les decía. El costo del retraso deriva en muchas situaciones como la degradación neuronal, la falta de estimulación acústica también va a provocar una pérdida de las células ciliadas y falta de interconexión también con todo el sistema auditivo y de toda la vía auditiva, y por lo tanto tenemos que referir en forma oportuna a nuestros pacientes. Entonces, tratar oídos en forma individual, usar palabras en ruido, monitorear la cognición y medir la vida real en cada paciente es muy importante, ¿no? Dos diapositivas de conclusiones. La primera que les pondré aquí es: los criterios se han expandido. Acuérdense, ya no solo es la sordera bilateral profunda, sino la estimulación electroacústica, la sordera asimétrica, la sordera unilateral o single side deafness, y son las indicaciones clínicas sólidas basadas en la evidencia. La eficacia es indiscutible. El 82% de los adultos poslinguales logran mejorías clínicas masivas y mejoran su calidad de vida en todas las escalas si se rehabilitan en forma adecuada, y la derivación temprana pues cambia las vidas, como ya se los comenté. Hay que evaluar cada oído en forma independiente, aplicar la 60-60, que es muy sencilla, en forma, pues muy como, si se quedan con eso, pues va a ser muy útil, y pues utilizar ya con nuestros colegas audiólogos o con expertos, pues la batería de estudios más específica para poder tener e identificar casos un poco más complicados. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier duda. Te agradezco, doctor Schubert, el que hayas estado aquí. No sé si hay alguna pregunta o en línea. Si no es así, pues te damos las gracias por haber estado el día de hoy en esta sesión.
¿sí? Le vamos a entregar un reconocimiento al doctor y un pequeño regalo de parte de esta gestión y agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, siendo las 8:18 del día 7 de julio, pues damos por terminada la sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y los invitamos a nuestra próxima sesión en las oficinas de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos.